Y también con gran gusto recibiendo a la diputada del Partido Nacional, Fernanda Auersperg. Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muchas gracias bien, muy bien. por la invitación. Gracias a ti por esta presencia, estos minutos. En jornadas, me imagino, intensas desde el punto de vista parlamentario. Acaban de salir de una discusión fuerte sobre la rendición de cuentas. ¿Cómo te fue en esa discusión, en ese debate? No había muchos antecedentes en tu vida política, por otra parte. Sí, la verdad que es una de las primeras discusiones acaloradas y bueno, nosotros estábamos firmes en una rendición de cuentas es rendir cuentas sobre lo realizado en el año anterior. Claro. Y bueno, de eso se trataba en este año en particular. ¿Y se trató eso? Sí, por lo menos desde nuestro lado intentamos dejar claro todos los logros de la gestión de Luis Lacalle Pou y bueno, y su equipo. Y bueno, y tratar de desmentir también parte de ese relato que entendemos que se intenta realizar desde la izquierda. ¿Qué es lo que más te inquieta o llama la atención de ese relato? Bueno, el relato es más que nada en relación a Odone, que cuando creo que lo respeto muchísimo, es un gran profesional y creo que él siempre se ha definido como que encontró un gobierno estable, con muy buenos índices. De hecho, en la comparecencia de él en Comisión de Presupuesto y Hacienda, habló de un gobierno con niveles de empleo muy buenos, con la menor inflación de mucho tiempo. O sea, eso después no se condice con una solicitud junto al artículo en la rendición de cuentas de niveles de endeudamiento que son niveles de endeudamiento de un país en pandemia, porque son los mismos niveles de endeudamiento que nosotros teníamos en niveles de pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿el país está estable, con buenos índices de crecimiento, de empleo, de salario real, como dice Odone, o estamos en niveles de una Ferrari chocada? Uh-huh. Entonces, por ahí es que el relato no nos cierra. Y bueno, en esto de solicitar un nivel de endeudamiento de 3.450.000 millones de dólares. Sí, más de 3.000 millones. Exacto. Claro. La pregunta es, ¿basado en qué? Uh-huh. Porque en realidad esas solicitudes vienen de la mano del presupuesto quinquenal y claro, no en la rendición de cuentas. El plus implica más de 1.000 millones de dólares y allí es donde se advierte que el frente fiscal era tan complejo. De hecho, el coordinador de bancada del Frente Amplio en diputados mencionó que no había antecedentes en la historia más reciente, que había que remontarse varias décadas atrás para advertir ese grado de déficit fiscal, de deterioro, lo cual justificaba entonces este pedido adicional. ¿Ustedes no lo entienden así? No, nosotros no lo entendemos así, e incluso al comparar, ¿sí?, los niveles del 2024 con el 2019, al 2024 ellos suman gastos postergados y no se suman al 2019. Entonces vamos a tratar de comparar cosas comparables. Entonces, por ahí es que lo que se suma, ¿sí?, el ferrocarril central, ACE, los medicamentos, que a ver, siempre hubo juicios por medicamentos de alto costo y eso está previsto. Hay un rubro para contemplar esas situaciones. No es necesario detallarlo en una rendición de cuentas. Uh-huh. Entonces, por eso al comienzo te consultaba si habías advertido que la rendición de cuentas no había sido como un marco ampliado para incorporar estos gastos que en teoría deberían estar representados en el proyecto de presupuesto. Exacto, ese es nuestro entendimiento. Ajá. Que todo esto, primero, todo lo que estaba detallado se puede pagar con los niveles de endeudamiento que ya teníamos. Y por otro lado, entendemos que no tenemos la justificación necesaria para solicitar un nivel de endeudamiento que incluso en comisión, y fui yo quien se lo pregunté al ministro Sibila, dije, esos niveles de endeudamiento que son niveles de pandemia,
no lo ponen en una situación frágil frente a calificadores de riesgo, la ciudadanía en general. Y el ministro, la respuesta fue: no nos sentimos cómodos con este nivel de endeudamiento. Entonces, eso es, ¿por qué no esperamos a la ley de presupuesto con los planes, las acciones claras que el gobierno quiere emprender? Y ahí sí nosotros votar, porque obviamente nosotros no pretendemos ser un palo en la rueda, pero sí cuidar el peso de los ciudadanos, que son los que terminan pagando ese nivel de endeudamiento. Conozco tu talante, así que puedo llegar a sospechar tu respuesta, pero corresponde también, desde el momento en que un colega socio de la coalición republicana toma la postura que tomó Álvaro Perrone, ¿cuál es la valoración política de ese hecho desde el Partido Nacional, por ejemplo, o desde tu caso en particular? Bueno, yo voy a hablar desde mi caso en particular. No lo conozco tanto a Álvaro Perrone. Nos sorprendió, sí, la votación, porque no era algo que esperáramos. Entonces, por eso, más que nada, fue la sorpresa. Ahora, eso no quiere decir que no seamos coalición, que la coalición se vaya a romper, sino que, bueno, es una votación donde un integrante de la coalición decidió votar en forma diferente al Partido Nacional y al Partido Colorado. Le quitas decibeles a esta polémica que se ha generado. Exactamente, le quito decibeles porque, bueno, siempre pasa que, bueno, que una persona puede optar por las razones que sean, y no quiero entrar en las razones, por tomar una posición contraria al final del día, porque fue al final del día. Además, ¿y un ámbito de coordinación de la coalición republicana ejerciendo oposición no correspondería? Bueno, existe un ámbito de coordinación. ¿Y por qué les toma de sorpresa entonces algo que debería saberse? Porque él había definido que no tenía clara todavía la posición que iba a tomar. Entonces, por eso es que no, o sea, al llegar a la votación no sabíamos qué posición iba a tomar Cabildo Abierto con sus 2 diputados. ¿Lo ven como un caso aislado o temen que pueda repetirse? Bueno, estamos recién en los primeros 3 meses, así que vamos a ver cómo continúa esta situación de una Cámara sin mayorías parlamentarias. Genera estas situaciones que quizás en otras circunstancias no estarían sobre la mesa. Sí, se puso muy en duda lo que puede haber sido acordado en esa reunión con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, en la Torre Ejecutiva, con el Secretario de la Presidencia. Y recién estaba acá Daniel Chaschetti. Él dice que el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer y la oposición también, que es dialogar. ¿Lo enmarcás en eso también? Sí, a eso me refiero, con que quizás con los 2 diputados de Cabildo Abierto faltó ese diálogo franco de decir: yo voy a votar por esto y por esto, como sabíamos que Salle nos acompañaba. Entonces, tener un poco más el panorama antes de sorprendernos, que fue lo que pasó. Fernanda, ¿por qué es tan importante, y esto apelando obviamente a lo que representa la audiencia? Hay mucha gente que probablemente vota a otro partido que no sea el Partido Nacional, pero están los votantes del Partido Nacional que probablemente también están escuchando. ¿Por qué es tan relevante la elección del presidente del directorio? Bueno, es muy relevante porque creo que el Partido Nacional se tiene que levantar. O sea, nosotros no podemos negar que quedamos dolidos, que esperábamos otro resultado. Tenemos que lamer las heridas, levantarnos y actuar con firmeza, ser una oposición firme y empezar a construir el camino hacia la próxima elección. Entonces, es importante que dejemos de estar lamentándonos y empezar un camino firme para generar una alternativa al Frente Amplio. Que sea Javier García es la figura que ustedes pretenden. Y por supuesto, o sea, yo mi inicio en política es de la mano de Javier García. Creo que es el líder, un líder indiscutido del Partido Nacional. Ha sido siempre una voz de oposición firme, clara, contundente, sin medir costos. Entonces,
para mí es la mejor persona para conducir estos años que vienen por delante. Asumiendo que finalmente sea electo en ese cargo, la oposición, o en particular el Partido Nacional, van a encarar ese rol opositor con otra firmeza, o sea, no darle tregua al gobierno. A ver, no es solo un rol opositor. Nosotros somos oposición, pero también tenemos que ser esa alternativa, ir construyendo y que la ciudadanía entienda que somos la alternativa al Frente Amplio. Entonces, en ese camino es estar todos los días, todas las horas, marcando cada situación. A ver, nosotros estamos en una situación hoy de un letargo, o sea, esperábamos que el gobierno iniciara su gestión con otro ímpetu, con otra impronta, sobre todo de cara a sus votantes, ¿no? Vemos que han pasado estos primeros meses y los anuncios son grandes diálogos y no mucho más. O sea, ¿cuál anuncio importante? En el Parlamento, y yo sufro porque vengo del Ejecutivo, que realmente también es una experiencia nueva para mí estar en el Legislativo. No hay leyes, o sea, no hay leyes salvo la Caja de Profesionales, el CASMU. No se han presentado leyes trascendentes en estos primeros meses para discusión. Volviendo sobre la rendición, ¿tú entendés que en alguna forma se está desconociendo lo que se realizó, o por lo menos el estado de situación que quedó luego del gobierno de la calle Pou? Le has dado siempre mucha importancia a la dimensión social de la gestión. Fuiste directora nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Advertís que también hubo como una suerte de, de desestimar lo que se había hecho en materia social? Bueno, por ahí va un poco el relato de que el país está peor, cuando en realidad, por ejemplo, obviamente hay una prioridad y que debe ser prioridad para todos, y creo que nadie lo va a discutir, que es atacar la pobreza infantil. Y ahí deberíamos estar todos ya trabajando en leyes en ese sentido. Pero, a ver, la pobreza venía en crecimiento, no es que llegamos y la pobreza se disparó. Sí, se disparó con una pandemia, pero venía desde 2017 en crecimiento. Nosotros llegamos al final de esta gestión con índices similares al 2019, o sea que logramos frenar ese crecimiento. Claro. Pero hay que seguir trabajando porque 1 de cada 3 niños es pobre, entonces eso tiene que ser prioridad número 1 para el gobierno. Que si el niño es pobre, su familia lo es. Pero por supuesto. Fernanda, hoy leíamos al comienzo aquí en el informativo lo de otro muerto, y allí, esto corre por mi cuenta, ¿no? El riesgo de tironear de esos cadáveres que han sido vandalizados por la desgracia que les tocó vivir, y hay temas de fondo que no deberían ser atribuibles a uno u a otro gobierno, ¿no? En todo caso recae una responsabilidad en el sistema que no logra además cambiar el curso de estas tragedias. Es además lacerante el dolor como sociedad de estos episodios. Pero bueno, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo reaccionar como país? Ustedes son representantes, fueron elegidos para resolver situaciones que nos duelen. Y en este caso, ¿qué hacer, no? Para salir un poco de la discusión de cuántos cupos hubo, cuáles son las medidas. De hecho, vas a llamar al ministro Gonzalo Sibila por este asunto en particular. Pero ¿cómo hacer para que, se dé esa circunstancia de que esto tenga como un pico de atención y de repente dentro de una semana nadie más va a hablar del tema? ¿Cómo hacer? No, a ver, realmente es la imagen más dramática, ¿no? Más cruel. La situación de calle nos interpela a todos como sociedad, como Estado, como gobierno, pero la comparecencia no es por, a ver, ¿qué pasa? Hoy estamos empezando el invierno y lo que yo quiero dejar en claro es qué medidas se van a tomar, porque la realidad es que
nosotros empezamos un gobierno en el 2020 a los 13 días con una pandemia, pero rápidamente nos dimos cuenta que teníamos que actuar justamente en estos casos, en los casos de frío, en los casos donde la persona tenía enfermedades preexistentes, en los casos donde había problemáticas complejas de salud mental, de adicciones, y ahí es que presentamos un cambio en la ley de asistencia obligatoria para personas en situación de calle, que era una ley del gobierno de Mujica. Nosotros la reglamentamos, la empezamos a aplicar, y realmente en ese camino, Daniel, se salvaron muchas vidas contra la voluntad de las personas. Sí, contra la voluntad de las personas. Quizás después que esa persona fue compensada, estuvo bien, volvió a la calle, pero en ese momento se salvó la vida. Entonces, entendemos que con muchas veces se le atribuye, no, es represivo, hay un tema ideológico de fondo en la aplicación de la ley. Sí, el concepto de la libertad, por ejemplo. De la libertad, pero no es libre una persona que está en la calle en esas circunstancias. Realmente no es libre. Libre es la persona que está compensada, que está cuidada, y nosotros como Estado tenemos el deber de velar por la vida de todas estas personas. Entonces, ¿y la internación compulsiva no estaba regulado ya? ¿No estaba establecido? Está regulado, pero tengo entendido, y eso es lo que quiero que el ministro confirme, que no se está aplicando. Tampoco la ley de faltas, porque nosotros trabajamos muy coordinadamente con el Ministerio del Interior, justamente para trabajar con las personas que no quieren moverse del lugar donde están, pero también generan un conflicto a nivel del barrio, de los vecinos. Entonces los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. En ese sentido, nosotros y trabajamos muy bien, y créeme y créanme la audiencia, que también personas que fueron trasladadas por ley de faltas, luego de estar mejor en un lugar, lograron realizar tratamientos para por ejemplo, su adicción, y hoy están fuera del sistema. Entonces, no nos amputemos estas herramientas, por represivas que parezcan, por un tema ideológico. Ese es el tema de fondo. Bien, porque de verdad que nos duele, ¿no? Como sociedad, porque estamos hablando de esto y en un país como este, que no debería admitir esas situaciones. Y han pasado gobiernos y sigue habiendo gente, probablemente ahora más que antes, en la calle. Y vos decís, ¿cuándo van a ganar esa trágica lotería de aparecer mañana muertos? Es tremendo. Yo lo sufro, y lo sufrí 5 años. Creo que estuve casi 5 años sin dormir, sobre todo en invierno. Pero también tengo la experiencia como para decir, de situaciones donde, porque estuve atrás de cada caso, al principio sobre todo de implementación de la ley, de personas que se resistían, y después poder ver la evolución de esas personas y cómo se les vuelve la dignidad, se les vuelve esa humanidad que están perdiendo en el cartón, en la calle. Totalmente. Bueno, como sociedad lo que esperamos es que las autoridades, y cuando digo autoridades es el conjunto del sistema, no tironeen de estos cuerpos en el debate político. Ese no es el objetivo, exactamente. Gracias, Fernanda. No, por favor, a las órdenes siempre.